Bien, ahora vamos a ver otra de las funcionalidades que tenemos con los arrays. También vamos a ver lo que son los arrays multidimensionales. Entonces voy a copiar esta carpeta anterior y voy a darle array multi, lo voy a llamar. Multi nada más, para no hacerlo muy extenso. Bien, entonces vamos al archivo JavaScript y ahí vamos a hacer nuestras prácticas de esta sección. Entonces, lo que vamos a ver son los arreglos multidimensionales. Entonces utilizamos el useStrict y vamos a definir un array, ¿sí? Como habíamos hecho ya anteriormente, que le voy a llamar, por ejemplo, categorías. Dentro de ese array categorías voy a tener mis valores que van a ser categorías de películas. Entonces tenemos la categoría acción, coma, a ver, tengo aquí un error, var, claro, acción, luego podemos tener comedia, terror y así sucesivamente. Vamos a poner esos tres nada más para el ejemplo y luego voy a poner el array de películas. Ese array de películas entonces voy a cargar con diferentes películas. Entonces esta va a ser peli de acción. Pueden poner ahí películas reales para hacer las pruebas. Yo nada más voy a poner peli comedia, no se me ocurre nada. Entonces terror, peli, terror. Bien, ahí ya tenemos entonces dos arrays. ¿Cómo hacemos un array multidimensional? De la siguiente forma, súper simple. Var le voy a llamar cine, por ejemplo. Y ahí voy a unir dentro de un array otra vez esos dos arrays que había creado anteriormente. Entonces categorías, coma, películas. Y de esta forma yo ya tengo un array multidimensional. Entonces si quiero ver el contenido de esto, se hace de la siguiente forma. Console log. Y ahí dentro del console log lo que voy a imprimir va a ser mi variable cine. Y adentro voy a tener mi dimensión cero. Entonces la posición cero y el valor uno, por ejemplo. Entonces vamos a guardar esto. Vamos hasta ese ejercicio. Array multi. Vamos a cambiarle a 14 esto. Para hacerlo bien. Entonces 14. Ahí va a ser el 14. Y ahí vemos. Voy a eliminar primero todo. Y vamos a mirar. Bien. Entonces en la posición cero tenemos este resultado. Y así sucesivamente podemos ir haciendo para ir viendo los resultados. Entonces la posición uno y la película número 2 por ejemplo. Vamos a acceder a ese. Y ahí tenemos comedia, peli de terror, ¿sí? Y de esa forma accedemos manualmente a los distintos valores que tenemos dentro de ese array. Bien, en este capítulo también lo que vamos a ver son las operaciones con arrays, que son bastante comunes en cualquier lenguaje de programación también. Por ejemplo, una primera operación que vamos a ver es la de añadir elementos. Entonces, para añadir un elemento vamos a utilizar el push. Entonces, para añadir los elementos vamos a utilizar el push. Esta es una palabra o una función reservada para los arrays que nos sirve para introducir valores. Entonces, si yo quiero introducir valores en películas, entonces lo que voy a hacer es llamarle a ese array punto push y ahí ingreso los valores que yo quiero. Por ejemplo, no sé, voy a ingresar un valor, Batman, por ejemplo, y vamos a hacer un console log de eso, de películas. Vamos a ver el resultado, borrar todo primero. Y ahí vemos el resultado. Entonces tenemos todas las películas que ya habíamos insertado manualmente.
Y tenemos el último que es el que insertamos con el push, ¿sí? Entonces, de esa forma yo voy añadiendo los distintos valores a un arreglo. Bien, otra de las cosas que podemos hacer es, aparte de añadir, también podemos quitar elementos. Y para quitar elementos utilizamos el pop, que sería otra de las variables. Entonces podemos hacer películas, punto pop, y abrimos, cerramos las llaves, mejor dicho, los paréntesis. Y con eso ya tendríamos entonces eliminado el último valor. Entonces hago un console log de películas. Vamos a actualizar esto. Y ahí vemos cómo se imprime Batman aquí, ¿sí? Esto sería. Y al hacer el pop se elimina ese último registro. Entonces si yo hago varias veces pop, esto lo que va a hacer es va a ir eliminando esos registros en ese orden. O sea que va a eliminar tres registros. Entonces vamos a guardar esto, actualizamos la pantalla, eliminar. Y ya vemos cómo tenemos solamente una película ya. Nos eliminó uno. A ver, nos eliminó uno, dos, tres y cuatro elementos. Bien, de esa forma entonces añadimos y quitamos elementos dentro de un array, de una matriz. Bien, ahora lo que podemos hacer un pequeño ejercicio, vamos a añadir elementos con el prom. Entonces vamos a hacer aquí añadir elementos con prom. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, una variable que le voy a llamar elemento. Esto va a estar vacío, va a ser un string vacío ahora. Bien, ahora vamos a hacer esto con la condicional do while. Entonces do, aquí hacemos el while, abrimos, cerramos, cerramos. Y ahí vamos a hacer entonces, dentro del do, lo que vamos a hacer es elemento, va a ser igual a prom. Y nos va a pedir ahí, introduce una peli. Y ahora lo que vamos a hacer es añadir fácilmente de esta forma. Entonces películas, punto, push. Y le vamos a pasar el elemento. Entonces de esa forma estamos ingresando valores nuevos dentro de nuestro array, pero ya esto es, lo está haciendo el usuario. Entonces, si queremos parar, entonces vamos a poner una condición aquí en el while. Le vamos a poner elementos es distinto a, por ejemplo, parar, que va a ser, que nos va a servir para parar. Entonces, cuando se escriba la palabra parar, ahí eh, va a detenerse el ciclo y ya no va a mostrarme nada, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma. Vamos a probar. Introduce una peli. Batman. Spiderman. Y luego le damos parar. Pero tiene que ser con mayúsculas, ¿sí? Entonces ahí sí ya paro. Bien, entonces si queremos mostrar los elementos ya sabemos cómo hacer. Hacemos un document write y ahí vamos imprimiendo los, los diferentes elementos que se van ingresando, ¿verdad? Entonces podemos hacer eso dentro de... A ver. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio y con ese otro ejercicio vamos a hacer esto. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el for each para recorrer nuestro array y luego imprimir esto en la pantalla, ¿sí? Entonces vamos a utilizar vamos a poner acá el enunciado, recorrer array y mostrar valores en pantalla. Entonces ya sabemos, una pequeña aclaración para el ejercicio anterior, si queremos que esto imprima, entonces hacemos ahí un document write y imprimimos lo que es
o hacemos un for y con eso recorremos e imprimimos todos los elementos de ese array, que ya vimos en el capítulo anterior cómo hacer, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es vamos a recorrer con for each y esto después se puede juntar con el anterior para poder tener una mayor funcionalidad, ¿verdad? Entonces vamos a hacerle aquí películas punto for each, vamos a utilizar esa estructura for each. Ya sabemos que abrimos unos paréntesis ahí, adentro se abre otro paréntesis para hacer una función de callback y ahí vamos a tener entonces la variable pelis, que es la que yo quiero, que vendría a ser las películas, ¿verdad? Entonces hacemos ahí es igual, el signo de flecha, hacemos ahí, abrimos las llaves, cerramos las llaves y cerramos con punto y coma. Y ahí adentro voy a imprimir lo que son las películas, ¿verdad? Con el document write, ¿qué es lo que voy a imprimir? Voy a imprimir un pequeño texto, películas, dos puntos y voy a concatenar ahí con pelis, que era mi variable. Y voy a ponerle un pequeño BR aquí para que me haga un salto de línea en cada iteración. BR y ahí estaría. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hice fue, acaba de ingresar los valores y con esto lo que voy a hacer, voy a imprimir esos valores. Vamos a probar esto. Introduce una película. Batman, Mujer Maravilla, Spiderman y parar. Entonces, ahí tenemos entonces todas las películas ya ingresadas. ¿Sí? Tenemos las que yo, la última que se quedó, ¿sí? Se quedó esta última, ¿por qué? Porque yo había hecho esta cantidad de push, entonces él fue eliminando todo. Me dejó solamente uno de lo que habíamos ingresado aquí, ¿sí? Solamente dejó esto, eliminó el resto. Y a partir de lo que yo voy ingresando, Batman, Mujer Maravilla, Spider-Man, y me imprima ahí lo que es la, la opción de parar para que se detenga eso, ¿verdad? Bien. Eso sería entonces el pequeño ejercicio de hacer un array, introducir manualmente valores, recorrer ese array y mostrar el resultado. Bien, ahora otra de las funciones que podemos ver también son, voy a ponerle números a esto para que se vaya entendiendo mejor. Entonces, operaciones con array vendría a ser 1, este vendría a ser 1.1, que es añadir, quitar es el 1.2, este sería el 1.3 y este sería el 1.4, que corresponde todo a lo mismo, añadir elementos. Ahora vamos a hacer el 2 y le vamos a llamar a esto convertir, o lo que vamos a hacer va a ser convertir array en texto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos convertir un array en un tipo de dato string? Es de la siguiente forma. Var, le voy a poner pelis, peli string. Entonces esto va a ser igual a mi variable, mi array, películas. Y utilizamos el join para esto. Entonces con este join, con esta función join, lo que hacemos es convertir todo ese array de texto, mejor dicho, array de valores en una variable de tipo texto. Entonces hacemos un console log para ver ese resultado de pelis string y vamos a ver qué aparece. Voy a eliminar todo esto, le doy F5, introducir una peli, vamos a dar parar para que se detenga y ahí vemos cómo este valor me devuelve de esta forma, ¿sí? Anteriormente vimos que dice array y me aparece ahí el array, ¿sí? Y ahora me dice peli de acción, todo lo que me aparece aquí también como resultado, pero ya no es un array, sino es una cadena de texto, ya es un tipo de dato string, ¿sí? Entonces, ¿cómo también puedo ver yo de qué tipo de dato es? Bastante simple. El type of utilizamos aquí, type of sería type of, sin, creo que es sin las llaves, y vamos a ver esto.
Entonces ingresamos directamente ya parar. Si yo ingreso parar en minúscula no me funciona. Tiene que estar en mayúscula porque es predefinida. Entonces ahí vemos que me dice string. Entonces yo puedo imprimir el type of y también coma. O puedo imprimir el pelis string. Ahí está, string pelis acción parar, ¿sí? Que sería lo que yo había ingresado anteriormente. Entonces ya vimos cómo convertir un tipo de dato que es array a texto. Ahora vamos a hacer lo inverso. Vamos a convertir, entonces, vamos a ponerle 3, convertir texto a array. Entonces, para convertir el texto a array es una opción similar, pero es, utilizamos una función diferente que es el split. Entonces, acá voy a crear una cadena, var cadena, y ahí voy a poner texto 1, texto 2, texto 3, etcétera, ¿verdad? Esos tres valores a esa cadena de texto. Ahí ya tenemos nuestro array definido y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a convertirlo. Entonces, ¿cómo convertirlo? Es utilizando cadena punto split. Y de esta forma lo que estamos haciendo es convirtiendo este valor que está aquí en un tipo de dato array, ¿sí? Entonces, podemos ver eso. Hacemos un console log. Ya podemos hacer directamente aquí un console.log y encerramos esto. Vamos a ver el resultado. Voy a eliminar todo. Parar. Y ahí vemos entonces cómo tenemos un array y tenemos texto 1, 2 y 3, así como habíamos predicho, ¿verdad? Con esta opción split. Bien, otra de las cosas que podemos hacer también es ordenar un array. Son cosas frecuentes que se hacen, entonces ordenar array en orden alfabético. ¿Con qué ordenamos? Con la función sort. Esta nos sirve para ordenar alfabéticamente el, el array. Entonces voy a utilizar el array de, a ver cómo se llamaba. Voy a utilizar el array de, voy a cambiar este orden para que haya alguna diferencia. Entonces, bueno, vamos a agregar uno más. Voy a poner aquí una coma, voy a agregar otro más aquí. Le voy a agregar z. Z y puedo agregar si que otro más también. Le voy a agregar x. Bien, guardamos esto. Tenemos ya un array de 0, 1, 2, 3, 4 elementos. Y ahora vamos a utilizar nuestra función sort. Bien, entonces el que vamos a tocar es el categorías. Entonces, categorías, punto. Ahí utilizamos la función sort. Abrimos, cerramos paréntesis. Y ahí vamos a hacer un console log. Y dentro de ese console log vamos a imprimir las categorías. Le damos parar. Y ahí vemos cómo, bueno, voy a eliminar esto porque es muy largo ya. Entonces aquí vemos cómo está acción primero, comedia, terror, X y Z. Y efectivamente entonces nos hizo un ordenamiento de nuestro array por orden alfabético con el sort. Esa también es otra de las opciones que generalmente se utilizan. Y ahora por último vamos a ver una inversión de orden. Entonces vamos a invertir orden. O orden inverso, orden reverso, como le queramos llamar. Para eso utilizamos el reverse. Entonces voy a hacer ahora, a ver.
Aquí tenemos esta array de películas. Tenemos película, acción, comedia y terror, el número 3. Entonces vamos a ver qué es lo que nos hace este reverse. Entonces hacemos películas, punto, reverse. Abrimos, cerramos. Y ahí hacemos un console log de películas. Voy a eliminar el resultado anterior. Ejecutamos, paramos. Y ahí vemos cómo tenemos en nuestro array parar primero y después tenemos la peli acción. ¿Sí? Entonces debería estar la peli acción y luego parar. ¿Por qué me aparece solo eso? Porque yo estoy eliminando aquí con esto. Entonces voy a dejar comentado un poco esto para que no me elimine todo lo que hay. Si no voy a tener que agregar más elementos. Entonces voy a eliminar los errores anteriores. Voy a ejecutar de nuevo. Le vamos a dar parar. Y ahí vemos cómo tenemos parar primero. Ahí tenemos la película de terror, comedia y acción en nuestro orden ya inverso a cómo está nuestro array establecido. Bien, entonces estas serían algunas de las opciones también que tenemos con los arrays.